déjenme empezar. Ya. Muy buenos días, señores, señoritas estudiantes. Qué gusto nuevamente estar en una clase con ustedes. Buen día, Vamos a... ingeniero. Buenos días, ingeniero. chicos, con todos. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, ahora sí, a la mayoría saludamos. Vamos a iniciar, por favor, con el registro de la asistencia. Sí, por favor, me gustaría que enciendan las cámaras, por favor, mientras les voy tomando el registro de la asistencia y de paso nos miramos un momento, ¿sí? Por favor, todos enciendan las cámaras, ¿sí? Ya. Listo. Vamos, por favor, primero con los señores, señoritas del paralelo A. Señorita Aspiazu Flora. ¿Se encuentra? Presente. Listo. Señorita Melissa Candado. Presente. Ya. Joel Candelario. Presente, ingeniero. Listo. Henry Chipre. Presente, ingeniero. Listo. Ángelo Chiriguaya. Presente, ingeniero. Listo. Córdoba Evelyn. Presente, ingeniero. Listo. Cuellar Linda. Cuellar Linda. Ahí está. Espinosa Yaxael. Tampoco está Yaxael. Camila Espinosa. Profe, mi compañera Ingeniero, Cuellar que no podía tiene problemas activar con el internet. el audio, creo. Ah, Yaxael sí está. ¿Alguien más me decía algo? Mi compañera Cuellar tiene problemas con el internet. Incluso se había conectado de Zoom con el nombre de una prima. Ya, pero al momento está conectado. Es Dana Valencia, el nombre de la prima. No miro a nadie todavía con ese nombre. Bueno, esperemos se pueda conectar en el transcurso, ¿ya? Voy a poner ahí pendiente. Espinosa Camila. Buen día, ingeniero, presente. Listo. Gavilanes Raúl. Buen día, ingeniero, presente. Andrea Gilse. Listo. Shirley Herrera. Presente, ingeniero, buenos días. Listo. Y Buenos días, ingeniero. ya, Presente. listo. Sí, sí le puse. Y Andreina Jiménez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, listo. A ver, vamos con el paralelo B. Señorita Belén Morán. Presente. Listo. Señor Darling Moreno. Presente. Listo. Elian Pacheco. Presente. Listo. Ronnie Pinela. Presente. Listo. José Salazar. Presente. Listo. Sánchez Steven. Presente. Listo. Jefferson. Presente. Apaguen las cámaras. Esperen un momento. ¿Sí? Señorita Oralis Belis. Presente. Señorita Lilibet Belis. Presente. Listo. Señor Wesley Lord. Presente. Listo. Y señorita Ángel Carriel. Presente. Muy bien, están todos. Ya, por favor, enciendan las cámaras para tomarles la captura, ¿ya? Y ya poder iniciar. Hay personas que todavía no encienden. A ver, por favor, a la cuenta de 3 y no muevan sus dispositivos. 1, 2,
Bien, ahora sí vamos a iniciar. Recordaron ustedes, tuvieron la clase anterior, bueno, tuvieron que revisar. Yo les subí, de hecho, la normativa de la RTV para la revisión técnica vehicular. Si la revisaron, si la revisaron, chicos. Si la revisaron, yo les compartí en la plataforma la normativa de la revisión técnica vehicular, básicamente los procedimientos. ¿Ya la subió a la plataforma, ingeniero? Sí, yo sí la subí en los dos cursos, en los dos paralelos. ¿No la revisaron? No, ingeniero, yo no. Híjole, ¿y ahora? A ver, ¿quién la revisó? ¿Cuál es el objetivo de la revisión técnica vehicular? ¿Quién me contesta? Nadie. Han revisado, chicos. ¿Qué pasó? ¿A quién pregunto? Nadie revisó la normativa. ¿Seguro este momento están revisando o no? Tampoco. Les había pedido que revisen. Sí, es una de las tantas normativas. Voy a compartir la pantalla. Y en la clase anterior revisamos ya algo brevemente. Es una de las tantas normativas que en el caso de nuestro país y en el ámbito del transporte son muy utilizadas. ¿Sí? En los diferentes GATS que tienen las competencias deben revisarlo, cuáles son las competencias que tienen ellos como municipios en el ámbito del transporte. Una de ellas es la revisión técnica vehicular. La mayoría de municipios tiene esa competencia de matriculación, ¿sí? Aparte que es un recurso o un ingreso que cada uno de estos municipios pretende obtener por medio de los vehículos, ¿sí? Por medio del tema de la matriculación. Entonces, yo les había pedido que revisen esta normativa en donde ahí tiene el objetivo, en este caso, establecer normas, procedimientos que deben seguir para la realización de esta revisión técnica vehicular. Dentro de estos normas, procedimientos, vamos a tener diferentes aspectos que deben cumplir. De igual manera, el alcance de esta normativa aplica al proceso de revisión que realizan los centros de revisión y control, ¿sí? En lo relacionado a procedimientos y su equipamiento, es decir, al proceso, cómo se maneja la revisión técnica vehicular, y a los equipos, o el equipamiento, es decir, en infraestructura, en equipos, en maquinarias que van a ser necesarios para implementar un centro de revisión técnica vehicular. Y bueno, teníamos diferentes definiciones, conceptos que son necesarios conocerlos, como lo que es la autoridad competente, es decir, la empresa, en este caso la institución, la organización eh, responsable del equipo, ¿sí? La instalación o procedimiento, es decir, quién está a cargo como responsable de instalar o implementar un centro de revisión técnica vehicular que cumpla con todos los aspectos. Sí, y ahí, bueno, teníamos la prueba de banco de prueba de suspensiones, prueba de frenos, prueba de derivada dinámica, ¿sí? Varias definiciones, ¿sí? Como la RTV, revisión técnica vehicular, ustedes van siempre a encontrarse entre esas siglas, ¿sí?
básicamente el conjunto de procedimientos técnicos normalizados utilizados para determinar la aptitud de circulación de vehículos terrestres, ¿sí? Motorizados y unidades de carga, es decir, vehículos, todos los vehículos en el ámbito terrestre, ya sean público, comercial, y también incluidos los que son de carga, ¿sí? Bueno, les pido que por favor revisen porque si bien es cierto, si nos ponemos a revisar toda esta normativa, se nos va a ir eh, gran parte del tiempo, ¿no? Aparte que aquí hay varios aspectos un poco más técnicos, específicos, y pues por eso mismo yo les había pedido que ustedes ya revisen previamente para poderlo dar una revisión así de manera general, ¿sí? Bueno, queda pendiente eso, la siguiente clase, si ahí sí ya no revisan, ahí sí ya les pongo una calificación, ¿sí? Por esta vez no. Bien, como ya les había comentado igual la clase anterior, básicamente estábamos ya finalizando lo que es el contenido de la unidad número 2. Únicamente restaba por revisar las 4 últimas diapositivas, si no estoy mal. Igual les comparto eso. En donde hablaba básicamente de los rangos de velocidad permitidos, en este caso para vehículos livianos, motocicletas o vehículos de manera similar. Dentro del tipo de vía, cuál es el límite máximo o a partir de qué límite de velocidad y está considerado como una infracción en un rango moderado o fuera ya del rango que tiene otro tipo de sanción. Dentro de aquello teníamos para vehículos livianos, motocicletas y similares, el tipo de vía urbana, perimetral, rectas en carreteras y curvas también en carreteras. Teníamos el límite máximo en una zona urbana, es de 50 kilómetros por hora. El rango moderado está superior a los 50 kilómetros e inferior a los 60 kilómetros por hora. Fuera de ese rango ya excede y ya tendríamos que revisar lo que son el artículo 389, el numeral punto 6 y el 386.3, ¿sí? Para saber cuál es la sanción que se le aplicaría si ya incumplen estos rangos de velocidad en los diferentes tipos o tramos de la vía, o sea, una urbana, una perimetral, ¿sí? O una recta en carreteras o curva en carreteras. Esto para los vehículos livianos. Para los vehículos de transporte público es un poco más severo, disminuye lo que es el rango de velocidad, ¿sí? Por cuanto un vehículo de transporte público está obviamente transportando, está movilizando más personas, más vidas, entonces siempre se debe precautelar la seguridad de todos los usuarios. Entonces, aquí está estipulado para una zona urbana de 40 kilómetros por hora, ¿sí? Dentro de su rango o límite máximo. Dentro de su rango moderado está de superior a 40 kilómetros, inferior a 50 kilómetros por hora. Fuera ya de este rango está superior o cuando excede los 50 kilómetros por hora. Esto es una zona urbana. En una perimetral tenemos 70 kilómetros por hora, el rango moderado 70 a 100 y fuera ya del rango moderado cuando supera los 100 kilómetros por hora, ¿no? De igual manera para las rectas en carretera y las curvas en carretera, 90 y 50 como sus límites máximos. De ahí más 90 hasta 115 y de 50 hasta 65, ¿sí? Fuera de esos dos límites, pues ya excede el rango moderado. Esto es referente para vehículos de transporte público, ¿sí? Y para vehículos de transporte de carga es algo similar a los vehículos de transporte de pasajeros, ¿sí? Que de igual manera, por sus dimensiones, por sus características de los vehículos, la mayoría son vehículos grandes, son vehículos que llevan o transportan carga, son vehículos pesados, ¿sí? Que su tiempo de respuesta, en la distancia posiblemente de frenado, es
cambia y varía relativamente a un vehículo liviano, un vehículo pequeño, así que tiene un poco, de cierta manera, más maniobrabilidad para realizar alguna acción, ¿sí? A diferencia de un vehículo de transporte de carga, un vehículo de transporte pesado. Entonces, eh, por ello también la reducción o límite máximo en cuanto a velocidad tiene que ser mínimo, ¿sí? En una zona urbana tenemos lo que son 40 kilómetros por hora, de igual manera que el transporte público de 40 a 50, el rango moderado, y ya cuando excede los 50 pues ya está fuera del rango, ¿sí? En perimetral, en rectas, en curvas, igual tenemos 70, 70, solamente aquí lo que varía es hasta 95 en una perimetral y en una recta en carretera 100 kilómetros, ¿sí? Y las curvas tenemos 40 y hasta 60 en el rango moderado, ¿sí? El rango o límite máximo 40 kilómetros. Sí, eso faltaba completar la clase anterior. No sé si hasta ahí tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud. Algo más que les quería mostrar, por cierto, es referente a las contravenciones de tránsito. Por cuanto, básicamente con esto ya culminamos lo que es las temáticas, el contenido de la unidad número 2. Y de cierta manera, en la unidad número 3 y, bueno, más la unidad número 3 cambia un poco la temática, ya no se enfoca directamente a lo que son las operaciones del tránsito, ¿sí? Habla más o temas referentes más a indicadores, indicadores de gestión, indicadores de eficiencia, eficacia, de cierta manera que nos van a ayudar con estas operaciones dentro del tránsito, pero ya no directamente hablar del tema de transporte, ¿sí? Entonces, como el ámbito de las contravenciones, creo que no sé si ustedes de hecho lo revisaron, lo revisan en la parte, una materia tienen de la parte legal, no sé si en esa parte me gustaría que por favor me lo dijeran, si es que sería necesario revisar la parte de contravenciones de tránsito, si no, pues avanzaríamos. ¿Lo revisaron? Les pregunto. A ver, por favor, a ver, Vinicio, ¿revisaron lo que son contravenciones de tránsito? Vinicio, Ingeniero, sí, sí, o sea, lo revisamos por lo que es en legislación. Estuvimos viendo algo de las de- contravenciones. Sí, revisaron este semestre. Sí, estamos viendo todavía. Ya, a ver, alguien más. A ver, del paralelo B. A ver, Jefferson. ¿Revisaron lo que son contravenciones? Jefferson Sánchez. ¿Está Jefferson? Ya se nos fue Jefferson. Fuga. A ver, alguien más del paralelo B. Alguien más que por favor me responda. Sí, ingeniero, como dijo Vinicio, nosotros estábamos viendo ya con el abogado sobre lo que son las contravenciones de tránsito, que hay lo que son las contravenciones en leves y graves, de así por artículo las clasificaciones, dependiendo del tipo de delito que cometa. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, les voy a mostrar, de hecho, son dos videos muy cortitos para que ustedes que lo revisemos, ¿ya? Y avanzar con lo que tenemos pues, revisar. A ver, déjenme, les comparto la pantalla. Por favor, me avisan si es que no se está de pronto, el audio no está muy claro, ¿no?
Ya, listo. Creo que tengo que... ¿Se escucha? ¿Se escuchaba ahí? Un ratito yo les reproducí. ¿Se escuchaba? Yo no escucho bien. No, profe. A ver. Contravenciones de tránsito. Contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir si la persona que conduzca sin haber obtenido licencia, la o el conductor que falte a la autoridad o agente de tránsito, la o el conductor que en un vehículo automotor exceda los límites de velocidad, será sancionado con 2 salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente o la autorización de frecuencia. La persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente al exigirles por el tipo de vehículo que conduce. La persona que participe con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Contravenciones de tránsito de segunda clase. Serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. La persona adolescente que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lodo armado. Conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. Para más información visita nuestra página web loja. A ver, si pudieron apreciar el video y escucharlo. Sí, ingeniero. Sí. Ya, esas son las contravenciones de primera y segunda clase. A ver, 2 ejemplos de las contravenciones de primera clase. ¿Cuáles nomás decir? Conducir sin ninguna licencia. Ya, ¿cuál más? Conducir con licencia caducada. ¿Caducada en cuál estaba? ¿En la primera o segunda clase? Esa es la segunda. La segunda La clase. segunda, la licencia caducada. Exceder los límites de velocidad también es la puede ser primera la clase. que falte a la autoridad. Ya, Esa es ¿esa una era en la primera o segunda clase? de primera clase. Ya. La primera. La categoría inferior a la licencia, o sea, un conductor que conduzca con una categoría inferior. Que, Es un adolescente de 16, pero que tiene que tener con una persona que tenga licencia. La compañía de un adulto. ya, ese es otro tipo de contravención. Cuando conducen con una categoría inferior a la permitida, ¿qué tipo era? ¿Primera o segunda clase? Segunda clase. Segunda clase. Segunda clase. Clase. Ya, muy bien. También la Ah, otra de un extranjero que maneje un servicio público, o sea, un auto público. sí, que esté prestando el servicio, o sea, dentro del territorio, dentro de las fronteras. ¿Sí? Bien, ahora revisemos lo que son las de tercera y cuarta clase. ¿Sí? Responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal, COI. Contravenciones de tránsito. Contravención de tránsito de tercera clase.
serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado y reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducir. Conductor que detenga o estacione vehículos en sitios que causen peligro, como zonas de seguridad, curvas, puentes, túneles, cruces de caminos o pasos a desnivel. Conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daños a la superficie de la vía pública. Conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto. La persona que construye reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin autorización. Las personas que dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras. Conductor de transporte público o comercial en cuyo vehículo no borde las franjas retroreflectivas. Contravenciones de tránsito de cuarta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. Conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete la señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles o contraviniendo expresas normas de señalización. Conductor de motocicletas que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados o que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente. Para más información visita nuestra página web loga.gov.es. Ya, estas contravenciones eran de tercera y cuarta clase, ¿verdad? ¿Cuáles eran las contravenciones que estaban dentro de la tercera clase? ¿Cuáles nos decían? El Estacionar conductor que vehículos en un derrame, Conductores que que transporten derrame cosas frías, sustancias inflamables. peligrosas. No, personas que construyen reductores de velocidad en lugares no permitidos. Bien, Personas que se destinan en sitios prohibidos, ya sea curvas. perfecto. No tienen la obra y dejan todo el material o las cosas botadas, como que no han limpiado cosas. los escombros. Conductor que Referente no al, lleve la cinta. referente al transporte escolar, ¿qué decía? Si no tienen el reflectivo correspondiente. Ya las franjas reflectoras. ¿Cuántos puntos se reducían las contravenciones de tercera clase? Punto. 7.5. 7.5. 5. Perfecto, muy bien. Las de cuarta clase, ¿cuántos puntos? 6. 6. 6 Perfecto. puntos. Y el ¿Cuáles son 30%. las contravenciones dentro de la cuarta clase? Cuando no respetan la señalética. Un conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito y no respete la señal. Ya, muy bien. ¿Cuál Que más? condujo placas adulteradas. Excede el rango de velocidad. Ya, adelantar también decía. También que la persona que adelanta los vehículos. Ya, respecto a las placas de los vehículos. Estén adulteradas o no estén. En el caso de los vehículos nuevos, ¿cuántos días tienen? 30 30 días. 30 días para que obtenga la documentación. Perfecto. Entonces, a ver, la quinta y sexta clase. ¿Ya? Ser un conductor responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal, COIP. Contravenciones de tránsito. Contravenciones de tránsito de quinta clase. Será sancionado con multa equivalente al 15% de un salario básico unificado y reducción de 4.5 puntos en su licencia de conducir. Conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor de su vehículo. Conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos. Conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación. Conductor que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre.
Conductor de un taxi que no utilice el taxímetro a las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario. Conducir un vehículo sin luces o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. Contravenciones de tránsito de sexta clase. Será sancionado con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección. Conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido. Conductor que estacione un vehículo en espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor. Conductor de vehículos pesados que circulen por zonas restringidas, estipulado en las ordenanzas municipales. Para más información visita nuestra página web loca.gov. Ya, revisamos lo que son las contravenciones de quinta y sexta clase, ¿verdad? Les pregunto, ¿cuál era cuántos puntos tenía como sancionatoria en la de quinta clase? 4.5. 4,5. 4.5. ¿Y de salario básico? 15%. 15%. ¿Quién sabe ahorita cuánto sería el 15% del salario básico? ¿Cuánto es el salario básico? Como unos 40 y... no sé, $60. 70, 70. 70. 70. ¿Cuánto es el salario básico? 60. 57. $60 me sale a mí. Si no estoy mal, es por ese valor, $60, porque creo que está en $400 el salario básico unificado. Sí. Bien. ¿Cuáles contravenciones nomás teníamos aquí? Mencionaba como 5 o 6. A ver. O el conductor de vehículo automotor que ante las señales de alarma, toque de sirena de emergencia, no deje la vía libre. ¿Cuál sería un ejemplo práctico en eso? O sea, cuando a veces hay una ambulancia, lleva algún herido y algunos vehículos no dejan despejar la vía para No se den el paso. hacer en el paso y Perfecto, muy bien. A ver, dos más. A ver, ¿quién no ha participado? Y también Vía. sería Si quieren los sobrepasarse los conductores viajes. que van el pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos. Ya, la evasión de los peajes. Los que uno utiliza el taxímetro las 24 horas. Una pendiente para encontrar su vehículo. Sí. Está muy participado. También serían conductores que conduzcan en sentido contrario a la vía normal de De circulación. cambio brusco de carril indebido. Muy bien. Ahora las de sexta clase, ¿cuál era el porcentaje de reducción? Perdón, de 10%. 3 puntos 10%. 3 puntos. 3 Punto puntos. de la licencia. ¿Cuáles eran y las 10% contravenciones? del salario. Uno era el de... También las personas que no conduzcan su vehículo por la derecha en las vías de doble vías de Los doble que sentido. invaden las vías asignadas para buses, como las metrovías. conductor que no coloque triángulos de seguridad. Conductor que invada con vehículo vías públicas asignadas para buses de transporte rápido. ¿Cuál es, por ejemplo, un caso en eso? La metrovía. Ya, aunque esto va de acuerdo a las ordenanzas, perdón, ¿sí? Que maneje cada municipio, cada jurisdicción, ¿sí? ¿Qué más teníamos? Los polarizados, es decir, ¿Cómo se llama? Los conductores que estacionen un vehículo en espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o a las mujeres embarazadas. exacto, sí, entonces ya está claro.
de pronto cuando estén de conductores o estén de acompañantes, ¿sí? Saben qué tipo de contravención pueden estar cometiendo. Y finalmente, las contravenciones de séptima clase. Depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito, Código Orgánico Integral Penal COIP, contravenciones de tránsito. Contravenciones de tránsito de séptima clase. Será sancionado con multa equivalente al 5% de un salario básico unificado y reducción de 1.5 en su licencia de conducir. Conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros, contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito. Conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de conformidad con los reglamentos de tránsito. Conductor que no utilice el cinturón de seguridad. Peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. La persona que desde el interior de su vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el ambiente. Conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías. A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con multa. Para más información visita nuestra página web loja.gov.es y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje de la Alcaldía de Loja. Bien, las contravenciones finalmente de séptima clase. Sí, nos decía que el 5% del salario, un salario básico unificado, está en cuanto a la sanción y 1.5 puntos en su licencia de conducir, ¿no? Teníamos varios aspectos. El tema de la bocina, recordarán, de hecho, ya revisamos en la parte de contaminación acústica. De hecho, entonces aquí complementa esa parte, ¿no? La contravención por el uso excesivo. En distancia, es decir, cuando no guarda distancia entre vehículos, el cinturón de seguridad. ¿Sí? A los peatones, de igual manera, cuando no hacen uso adecuado de los lugares destinados. ¿Cuál es un lugar destinado para el peatón, por ejemplo? Un paso cebra. Un paso cebra. Penal. Paso peatonal. Paso Cebra. Paso elevado. Perfecto. Sí, son los lugares destinados para el peatón que pueda realizar una acción, en este caso, cruzar una vía, ¿no? ¿Qué más teníamos para el ciclista? Personas que arrojen a la vía pública desechos que contaminen. Perfecto, y también está complementado, entonces, como ya habíamos revisado, ¿no? De la parte de... También estaba el cinturón de seguridad. El que no mantenga distancia. Listo, perfecto. Sí, no mantenga la distancia, de igual manera del ciclista, cuando cinturón de seguridad. Hace uso adecuado de, en este caso, los espacios. Bien, entonces, eso de manera breve lo revisamos las contravenciones, aunque es un poco, tal vez, más extenso el tema, ¿sí? Pero no nos vamos a ahondar más ahí. De hecho, ustedes reciben la materia y ahí lo van a revisar con mayor profundidad, ¿sí? Pero es necesario que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan que existen qué tipos de contravenciones, cuál es la sanción de acuerdo a cada una de ellas y en qué contravención, en qué acción está cada una de esas contravenciones. En el caso de no utilizar cinturón de seguridad, hacer uso excesivo de la bocina, circular por un carril destinado para vehículos de transporte público rápido. Entonces, todas esas acciones que regularmente tal vez se las cometen a diario, saberlos a qué tipo de contravención están inmersas. ¿Sí? Creo que de esa manera, no sé si alguna duda, inquietud más, si no empezamos con la otra parte, el otro tema, no sé si me indican, si tienen alguna duda más. ¿Tienen alguna duda en cuanto a las contravenciones y a lo que hemos revisado? No, ingeniero. Ya. De igual manera, yo les voy a subir una información a la plataforma acerca de las contravenciones de tránsito, ¿sí? Es decir,
porque ahora lo que yo les mostré, básicamente de manera rápida, ¿no? Pero, por ejemplo, las contravenciones de tránsito parten, o sea, ¿en qué artículo está, por ejemplo, las contravenciones de primera clase? ¿Sí? ¿En qué artículo están las contravenciones de segunda clase? En este caso, las de tercera y así sucesivamente, ¿sí? Y cuáles pertenecen. Tal vez ahí en los videos no estaban todas las contravenciones que están dentro de cada una, ¿no? Pero sí, tal vez las más recurrentes, las más comunes que podemos encontrarlas, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Creo que algunas personas están teniendo inconvenientes con el internet, ¿sí? Por eso sí les recomiendo. No es tal vez algo que ustedes puedan manejar. Revisen los videos, ¿sí? Creo que solo unos 2 videos por ahí no sé, tuve complicaciones, no se guardaron, pero de ahí en más todos están colgados ahí en la plataforma de Moodle. Revísenlos, por favor, revísenlos para que quede claro, no queden con vacíos, con dudas, ¿sí? Entonces, revísenlo, por favor, desen el tiempo. Y tomando en cuenta además que ya estamos próximos a culminar el semestre. Bien, eso entonces, de acuerdo a las 2 unidades que hemos revisado en cuanto a las operaciones de tránsito. Ahora les voy a compartir la presentación de lo que básicamente concierne a la unidad número 3, ¿sí? Que son el manejo de indicadores de gestión. Me hubiese gustado mostrarles un video mejor al inicio para que ustedes lo vayan comprendiendo. Bien, antes de ello, los indicadores en la unidad número 3 básicamente es manejo de indicadores de gestión. Dentro de estos indicadores de gestión tenemos, bueno, diferentes clasificaciones y de acuerdo a cada uno en función de varios aspectos de esta clasificación. Es así que, bueno, tenemos indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, calidad, economía, ambientales. ¿Cómo se construye un indicador? ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación de estos indicadores y la dificultad en el uso de indicadores? Entonces, ¿qué es básicamente lo que vamos a revisar? Lo que es un indicador, para qué me sirve un indicador o cómo lo utilizo yo dentro de una organización, dentro de una empresa y cuál es la función principal. La función principal a la que vamos a llegar es para tomar decisiones, ¿sí? Porque nosotros en función de indicadores, en función de saber cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, ¿sí? Yo puedo saber si estoy yendo o estoy cumpliendo mis objetivos y cómo los estoy cumpliendo. Entonces, eso dentro de una organización, de una empresa, ¿sí? Me va a permitir saber si las estrategias, lo que yo estoy aplicando, los procesos que yo estoy aplicando, están siendo eficientes, ¿sí? Siendo eficientes, siendo efectivos y teniendo esa eficacia que necesito. Es decir, con la mínima cantidad de recursos estoy cumpliendo todos mis objetivos que yo me planteé. ¿Sí? Entonces, básicamente eso en cuanto a los contenidos de esta unidad. Y como ustedes verán, no guarda tal vez una relación directa con lo que hemos venido revisando, que son cuáles actividades están inmersas dentro de las operaciones del tránsito, ¿sí? Pero de igual manera, o sea, esto nos sirve para saber en función, en una organización, en una institución, saber cómo voy a cumplir estos objetivos. Por ejemplo, de acuerdo a siniestros, accidentes de tránsito, ¿sí? Yo pretendo minimizar esos siniestros de tránsito a nivel provincial o a nivel local en una ciudad. Entonces, necesito saber, en este caso, en indicadores, en porcentajes, cuánto relativamente tuve de acuerdo a meses, de acuerdo a años, y si se mantiene, si reduce, si se está cumpliendo, o si la actividad, la planificación que estoy realizando está resultando efectivo. O caso contrario, tal vez debo mejorar en algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, directamente en el tema de accidentes.
una intersección o un punto, una zona que ustedes sepan o comúnmente se dice, es en ese sector siempre existen accidentes, siempre existen siniestros de tránsito. ¿Sí? Entonces, se me ocurre, incremento lo que es señalización vial, aumento algún elemento o un dispositivo de señalización que me ayude a alertar la prevención al conductor. Si yo luego de eso observo, o mis indicadores me están dando que existe o permanece o ha incrementado el número de siniestros o accidentes viales, entonces me está dando a entender de que las acciones que yo ejecuté no están surtiendo efecto, ¿sí? Porque tal vez no tomé en cuenta alguna característica en específico, ¿sí? O el diseño geométrico como tal no es adecuado, ¿sí? Parte de ahí. Entonces, tal vez implementar algún otro dispositivo, ¿sí? Un semáforo de alerta, de prevención, o cambiar definitivamente el diseño, acoplarle el diseño geométrico que brinde todas las facilidades en cuanto a seguridad, ¿no? Entonces, eso como una breve introducción. Entonces, de igual manera, a ver, veamos un video, ¿sí? De lo que básicamente vamos a revisar, ¿sí? Para que ustedes tengan mayor comprensión, ¿sí? Como el video anterior, sí se pudo apreciar, ¿verdad? Sí se escucha también de manera clara. Eso me avisan, chicos. Puede ser que mi computador se esté observando y se esté escuchando de manera clara, ¿no? Pero de ustedes, que son una parte más importante, necesito que me avisen, ¿no? Me avisan si es que no se está escuchando muy bien, si es que está con interferencia, para en el caso poder repetir, ¿sí? Palabra que de seguro has escuchado muchas veces, en la tele, en los diarios, en la empresa o en la academia. Los indicadores están con nosotros y comprenderlos es vital para tomar decisiones. Pero empecemos por el inicio. ¿Qué es un indicador dentro del contexto organizacional? Mencionaremos dos definiciones bastante certeras a mi juicio. La primera, es un dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. O es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho para determinar su evolución futura. Con esto claro, ahora nos preguntamos, ¿y para qué sirven los indicadores? Todos los beneficios que podemos encontrar o los que alguien te puede decir se resumen en 3 palabras: para tomar decisiones. Recordemos esa frase que menciona: lo que no se mide no se controla. Si no se controla, no se dirige. Si no se dirige, no se puede mejorar. Es importante que sepas que existen diferentes tipos de indicadores. Se pueden clasificar por medición, donde encontramos indicadores cuantitativos. Son una representación numérica de un proceso, evento o fenómeno que se analiza. Dicho de otra forma, son una medida de cantidad. Dan respuesta a preguntas de cuánto, cada cuánto y con qué frecuencia. Los otros son los indicadores cualitativos. Contrario a los cuantitativos, estos no muestran una medida numérica como tal. Con ellos se consigue demostrar, describir o medir algo que ha sucedido. Por lo general están basados en encuestas, entrevistas, percepciones orientadas a responder preguntas de cuándo, quién, dónde, qué, cómo y por qué. También los podemos clasificar por nivel de intervención. Aquí entran los indicadores de impacto. Se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado después de y son a largo plazo. Por ejemplo, la disminución de la delincuencia en el país. Luego están los indicadores de resultado, que miden las salidas de procesos determinando si el objetivo se alcanzó o no. Por ejemplo, la percepción de servicio al cliente. Después tenemos el indicador de proceso, que es el que muestra cómo se están haciendo las actividades. Por ejemplo, el número de capacitaciones realizadas. Por último, tenemos los indicadores de insumo, que se enfocan en medir los recursos disponibles y su utilización. Por ejemplo, el gasto en recursos administrativos. La clasificación es según el nivel jerárquico, donde encontramos los indicadores de gestión, que miden la relación entre los insumos y procesos, lo que permite analizar el comportamiento y desempeño con una vista de proceso. Son cuantitativos y constituyen el primer eslabón en la cadena de intervención. Luego están los indicadores estratégicos, que constituyen la evaluación de productos, efectos o impactos, haciendo que su enfoque esté en el siguiente eslabón de la cadena de intervención. Ahora imagínate una empresa multinacional.
Todo lo mencionado hasta el momento lo puedes ver aquí, donde tenemos la clasificación de indicadores sobre la cadena de intervención, que es el triángulo que estás viendo. Fíjate la relación que tienen los indicadores según el nivel de intervención contra los indicadores de gestión y los indicadores estratégicos. Pero ojo, aún queda una clasificación muy famosa y es la de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Con los indicadores de eficacia medimos la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente. Dicho de otra forma, este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera que logremos. Por ejemplo, las ventas proyectadas versus las ventas conseguidas. Luego están los indicadores de eficiencia, que miden el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. Estos indicadores examinan el aprovechamiento de los recursos para lograr lo propuesto. Y por último, los indicadores de efectividad miden tanto la eficacia como la eficiencia, es decir, la consecución de objetivos con el mayor aprovechamiento de recursos. Ahora que no eres novato en esto de los indicadores, es importante que conozcas las creencias que los rodean. Con solo considerar esto y evitar que tu equipo de trabajo caiga en este tipo de pensamientos, ya habrás avanzado un gran camino. Y la primera de las creencias es que no nos gusta sentir que alguien nos está midiendo. Ante esto, es importante enfatizar en que medimos para mejorar y no para irnos en contra de alguien. Otra creencia es que la medición conlleva castigos o sanciones. Falso. Debes aclarar que se mide para mejorar, no para castigar. Luego están quienes dicen que no hay tiempo para medir. Tú diles que tiempo tiene que haber. Si no medimos, ¿cómo vamos a saber cómo vamos? Por último, hay quienes creen que medir es complicado, que es difícil. Y eso puede ser tan fácil o tan difícil como tú quieras que sea. Por supuesto, hagamos que sea fácil. ¿Tendrías un indicador cuya fórmula sea x elevado al cuadrado por pi medios? Yo no te lo recomiendo. Con esto, hemos terminado la primera parte de esta guía de indicadores. Bien, esta es una introducción, ¿no?, de lo que vamos a revisar, ¿sí?, acerca del manejo de indicadores. Y empezar por, entonces, por definir qué es un indicador. ¿Sí? Empezar por definir qué es un indicador de gestión, cómo lo podemos interpretar. Entonces, un indicador nos dice que básicamente puede ser un dato que puede ser cuantitativo o cualitativo. ¿Sí? Cuantitativo obviamente puede ser medible, es decir, en números, en cifras, y cualitativo de acuerdo a cualidades, en este caso por medio de encuestas, entrevistas que se las realiza, ¿sí? Entonces, ahí la gran diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Y que reflejan, nos dicen, cuáles son las consecuencias de acciones tomadas durante el proceso, campaña o estrategia de una organización. Es decir, obviamente en una organización, en una empresa, siempre se va a tomar decisiones, ¿sí? Siempre va a tener que estar sujeto a aquello, a tomar decisiones, que éstas incurren en acciones que van a ser posiblemente a corto, mediano, largo plazo, o como nos dice, campañas o estrategias de una organización. Por ejemplo, en el tema de accidentes mismo de tránsito, ¿sí? La mayor, tal vez, estrategia que se ha realizado en los últimos tiempos son campañas, ¿sí? Campañas con las escuelas de conducción, unas escuelas de conducción de licencia profesional o no profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto ha surtido efecto, por ejemplo, este tipo de campañas? ¿Sí? Si se tiene el impacto deseado, si en este caso, en los conductores llega a tener ese impacto de concientización, de respetar, por ejemplo, a un peatón en una intersección, de respetar a un ciclista. Entonces, es una de las maneras de medir, ¿sí? Además, el dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Entonces, es otra definición de un indicador, ¿no? Es un dato o información que nos va a servir para conocer o valorar las características o la intensidad de un hecho, ¿sí? O para, nos dice, determinar su evolución futura. Es decir, si nos dice para determinar o valorar la intensidad de un hecho, es para saber en qué porcentaje, por ejemplo, se cumplió, ¿sí?, el objetivo, y qué parte no se cumplió, por qué no se cumplió, ¿sí?
Entonces, básicamente esas son, bueno, son dos definiciones, ¿no?, que tenemos ahí de indicadores de gestión. Nos quedamos bajo nuestra interpretación, que será un dato o información que puede ser cuantitativo o cualitativo. ¿Sí? Cuantitativo, es decir, va a poder ser medible en cifras, en números, ¿sí? Y cualitativo de acuerdo a las cualidades. Esto puede ser medido en función de encuestas, entrevistas, para saber qué percepción, tal vez imagen, criterio tienen los usuarios, ¿sí? Entonces, y esto va a reflejar en este caso las acciones o la toma de decisiones que incurren dentro de una organización, ¿no? Entonces, claro, espero haya quedado claro lo que es básicamente una definición de un indicador, ¿sí? La definición de un indicador. ¿Cuáles son estas características que presentan los indicadores? Sí, existen diversos atributos o características, de hecho, que debe tener un indicador, pero entre ellas tenemos oportunos, excluyentes, prácticos, claros, explícitos, sensibles y verificables. En este caso, un aspecto principal va a ser que sean verificables, es decir, yo poder verificar que se está cumpliendo, en qué porcentaje se está cumpliendo. De igual manera, medibles, entendibles y controlables, es decir, que se puedan controlar, que se puedan entender, que se puedan interpretar, ¿sí? Y simples, adecuados, útiles y oportunos, es decir, de manera clara, que me sea de manera útil, o sea, que yo pueda, en este caso, interpretar sobre todo, interpretar para poder estar en la capacidad de tomar una decisión, ¿sí? De saber que si una acción que fue tomada previamente no está siendo eficiente, no está cumpliendo con ese propósito, pues entonces debo cambiar tal vez, en este caso, de estrategia, ¿sí? De la forma de realizar las cosas. Entonces, con base a estos atributos que mencionamos, también vamos a hacer mención en la parte de los atributos que debe tener un indicador. En este caso, en la parte de sensibles, objetivos y neutros, y en la parte de sistemáticos, es decir, la periodicidad del análisis, ¿sí? Entonces, vamos para que ustedes vayan participando todos, por favor. Me ayudan con la lectura. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Mira, ingeniero, Ya. con la base de los atributos mencionados los siguientes. Simples, busquemos que sean comprensivos desde el nombre de indicador hasta su forma de cálculo, los recursos que se requieren en la medición, objetivo y neutro. Midamos lo que de verdad importa medir y que describan el fenómeno. Busquemos además que sea independiente de otro, es decir, que no esté correlacionado con otro indicador, sistemáticos, periodicidad de análisis, que sea posible recolectar la información a tiempo para que una vez analicemos la información. Ya, creo que faltó la última parte nada más. Analicemos la información, tengamos tiempo para tomar decisiones. Bien, entonces, en base a estos atributos, decimos, ¿no? La parte de un atributo, sobre todo simple, que sea lo más comprensivo, en este caso, que se pueda interpretar, se pueda entender, desde el nombre, nos dice, del indicador, hasta la fórmula de cálculo. De hecho, vamos a revisar más adelante cómo se construyen estos indicadores, ¿sí? Y los recursos que se requieren para esta medición. Entonces, si ya tenemos bien claro qué es lo que vamos a, en este caso, a medir, cuál es la fórmula de cálculo en este caso, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil con ese tipo de información. Que sean objetivos y neutros, nos dice, midamos lo que de verdad importa medir, es decir, ser objetivos en esta parte. Y que describa el fenómeno, es decir, no
no tratar lo posible como que de querer abarcar tanto y no enfocarse directamente en lo que queremos o pretendemos medir, ¿sí? Es como cuando hablan del hombre orquesta, ¿sí? Toca mucho, pero no interpreta nada, ¿sí? Algo relacionado directamente a eso, ¿no? Y los sistemáticos, que es básicamente la periodicidad del análisis, es decir, por periodos de análisis, ¿sí? Que sea posible recolectar la información a tiempo para que una vez analicemos la información, tengamos tiempo para tomar decisiones. Ya. Entonces, en esta parte, el sistemáticos, nos decía la periodicidad del análisis, que sea posible recolectar información a tiempo para que una vez analizado la información tengamos tiempo para tomar decisiones. Es decir, en un periodo de análisis, exista un periodo de análisis que podamos primero recolectar esa información y luego pueda ser analizada esa información para poder ahí sí tomar una decisión, ¿sí? Poder tomar una decisión en función de que recolectamos esa información, la analizamos, buscamos en este caso cuáles podrían ser los pros, los contras, las ventajas, desventajas, y ahí sí poder tomar una decisión, ¿sí? Y de hecho eso es algo aplicable en nuestra vida diaria, en nuestra realidad. ¿Sí? A veces, en función de la información, tratamos de obtener toda la información posible para tomar una decisión, ¿sí? Para poder estar en la capacidad de tomar la mejor decisión o lo que más nos conviene, ¿sí? ¿Cuáles son estos beneficios de los indicadores? ¿O en qué nos aportan sobre todo? La parte fundamental que nos beneficia estos indicadores son para la toma de decisiones, ¿sí? Es como en la parte estadística, ¿sí? ¿Qué nos ayuda, por ejemplo, la parte estadística? A tener una base de datos, una información de qué es lo que ha estado ocurriendo en un periodo determinado de tiempo, ya sea diaria, semanal, mensual o anual, ¿sí? Y en función de ello me permite, en este caso, saber, por ejemplo, el volumen de ventas, los ingresos, los gastos. Eso me permite tomar decisiones. Algo que sucede acá. Si todos los beneficios que podemos encontrar o a lo que alguien se te puede decir en efecto, se resume en tomar decisiones. Tomar decisiones en función de que yo tengo mis indicadores que posiblemente me orientan o me dirigen a que se están cumpliendo con diferentes procesos, con diferentes pasos, pero en alguna parte de aquello está fallando o se está incurriendo en gastos, por ejemplo, innecesarios. Y lo que nos dice aquí, lo que no se mide no se controla, ¿sí? No podemos, por ejemplo, algo que no estamos midiendo, no podemos controlar, ¿sí? En un proceso de fabricación de un producto, por ejemplo. Si no hubiera esta medición, no se puede controlar en qué parte, por ejemplo, el producto está teniendo complicaciones. Puede ser en la parte de materia prima, no es de calidad, o puede ser que los equipos, la maquinaria que se está utilizando no es la adecuada, o el recurso humano no está capacitado para poder operar esas maquinarias. Entonces, lo que no medimos no podemos controlar. Y si no se controla, no se dirige. Sí, si nosotros no controlamos, pues no, perdón, si no controlamos, no podemos dirigir, es decir, no podemos dirigir el proceso, por ejemplo, de la fabricación de un producto. Y obviamente, si no se dirige, no se puede mejorar. Si yo no sé en qué parte del proceso estoy fallando o en qué parte específicamente existen errores, entonces yo no voy a poder mejorar, ¿sí? Y es algo que lo hemos escuchado, o no sé si ustedes, ¿verdad? Lo han escuchado de manera un poco más recurrente, toda esta frase. Lo que no se mide, no se controla. Si no se controla, no se dirige. Y si no se dirige, no se puede mejorar. ¿Sí?
Además nos dice, permite medir un proceso, evento o fenómeno para controlarlo. ¿Y qué es el resultado de este control? Son datos, información que utilizamos como insumo de entrada para plantear y ejecutar acciones que conduzcan a la mejora. Y a lo que también algo que llegamos aquí. Los indicadores son el medio, no el fin. Es decir, por medio de los indicadores podemos llegar a mejorar, ¿sí? No, en este caso, no es, como lo dice, no es perdón, los indicadores son el medio, pero no el fin. O sea, son los medios para poder cumplir con esos objetivos, cumplir con esas metas, ¿sí? Sí está eh, entendiéndose esta parte, por favor, me indican, chicos, indican si no se está, no sé, de manera clara. ¿Cuál es el beneficio principal de los indicadores? La toma de decisión. Ya, la toma de decisiones. ¿Por qué será la toma de decisiones la parte o el beneficio más importante? Por la seguridad de las personas. Ya, seguridad. ¿Por qué más? Hagámoslo aquí, el ejemplo que yo les decía, de los siniestros de tránsito en una intersección X. Hagámoslo, hagan en cuenta que la entrada a Daule, por donde está la ATM, es un punto conflictivo. Si no digo que sea, no, pero hagamos de cuenta ahí, sí, ese punto. Entonces, siempre existen, estamos en un ejemplo hipotético, ¿no? Existen ahí un índice de accidentabilidad, ¿sí? Se me ocurre entre el 20 y 25%, esto de manera mensual. Entonces, por medio de estos indicadores, ¿cómo se podría mejorar esa parte, ese problema? A ver, chicos, por favor. Me gustaría que participen, por favor, participen, no tengan temor, equivocarse. A ver, no le escuché, Lilibet. ¿Sí puede repetir lo que dijo? Ya, a ver, con gusto. Les decía, ¿no? Un ejemplo hipotético, ¿sí? Ustedes, no, en Daule, en entrada a Daule, más necesito del instituto, no sé si me están entendiendo, ahí por no es la ATM, estación de policía me parece que es, ahí en Aye, más necesito del instituto, espero si me entiendan a qué parte me refiero, ¿no? Ahí es un punto conflictivo. Interpretémoslo, o imaginémoslo que ahí es un punto conflictivo y que existen, les decía, del 20 al 25% un índice de accidentabilidad, ¿sí? Entonces, ese es un punto conflictivo o que tiene un porcentaje alto en cuanto a siniestros o accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, por medio de estos indicadores que les decía, ¿cómo se podría mejorar este problema? Yo pienso que como, o sea, si los indicadores nos están dando un resultado de que ese es un punto conflictivo por la cantidad de accidentes que se presentan, puede ser viable como para un tipo de señal de tránsito o poner algún tipo de señal que facilite que los vehículos y asimismo los peatones, porque yo he visto también que en esa parte que usted indica, a veces es por el cruce de peatones que se producen los accidentes. Entonces, de pronto, algún tipo de semáforo o alguna señal que permita que no ocurran. O sea, los indicadores es lo que nos van a dar el porcentaje de accidentes que se reportan y si es alto, amerita que se utilice algún tipo de señal. Es lo Ya. que yo opino. Muy bien, perfecto y muchas gracias. Ese es el aporte. A ver, alguien más.
Ya, en resumen, básicamente nos decía Evelyn, puede ser por medio de señalización, dispositivos de señalización, ¿sí? Como una alternativa. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, por favor, chicos? Recuerden que ya van ustedes ya ahorita prácticamente en tercer semestre, próximos a acabar, de hecho, tercer semestre. Ya tenemos que ir pensando en alternativas cuando tenemos diferentes problemáticas. El ejemplo que yo les mencionaba es algo que va a encontrarse siempre, ¿sí? Y lo que sea un peatón, por ejemplo, ustedes le preguntan a un peatón, lo más viable para un peatón es un semáforo. Es lo primero que se piensa o la percepción que a veces se tiene por parte del peatón. Obviamente por parte del conductor a veces no es bien visto, por cuanto en tiempos de viaje, tiempos de demora, eh, bueno, no es muy viable para ellos. Entonces, eso desde ese punto, esas perspectivas, quiero que ustedes vayan un poco analizando. Si hablamos en el tema de indicadores, tendríamos que revisar o empezar por revisar cuáles son las causas recurrentes de esos accidentes o de esos siniestros de tránsito. Puede ser exceso de velocidad, eh, tal vez el diseño como tal geométrico no es adecuado, no existe señalización suficiente que alerte o que me diga que hay cruce de peatones, eh, perdón, salida de vehículos de transporte pesado, transporte público, que de alguna manera me interprete qué es lo que pasa en esa intersección. Entonces, ahí podremos ir viendo. Por ejemplo, en porcentajes. Existe bastante afluencia de peatones, de usuarios que requieren cruzar la vía, ¿sí? Vehículos que, por ejemplo, necesitan realizar un viraje, ¿sí? Vehículos, ¿qué porcentaje de vehículos salen o alimentan, en este caso, a la vía perimetral? Entonces, todo ese tipo de características tenemos que irlas revisando e irlas midiendo, por ejemplo, en personas, en este caso directamente en usuarios, en personas, ¿sí? En vehículos, qué tipo de vehículos, por ejemplo, transitan por ese lugar, ¿sí? Cuáles son los rangos de velocidad a los que, por ejemplo, están permitidos, a las que pasan, perdón, los vehículos, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que ir analizando y ir, en este caso, definiendo cada uno de estos indicadores y qué es lo que queremos medir. Y, por ejemplo, qué acciones ya se han realizado, ¿sí? Y si esas acciones están relacionadas, por ejemplo, a que han minimizado los índices de número de siniestros o accidentes de tránsito, ¿sí? Por ejemplo, en vehículos involucrados. Si antes teníamos que los vehículos involucrados eran transporte público, teníamos que el 60% de los siniestros que ocurrieron eran porque estaban inmersos vehículos de transporte público, ¿sí? Si luego de un año sigue habiendo tal vez accidentes o siniestros de tránsito en menor proporción, pero ahora ya los vehículos de transporte público no son el porcentaje alto, ¿sí? Tal vez es vehículo de transporte de carga, o es vehículo de transporte liviano, o las tricimotos. Entonces, todo eso tenemos que irlo analizando, irlo interpretando, ¿sí? Para saber en función de a qué parte o me está dando el indicador y tengo que direccionar. Sí se está entendiendo esa parte, ¿no? Les decía, por ejemplo, en cuanto a vehículos involucrados. Es algo que siempre ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Para saber, por ejemplo, si es transporte público, puede ser que ahí exista una parada o es una parada que no está autorizada o no hay el espacio adecuado para que los vehículos puedan dejar y los pasajeros puedan acceder y puedan bajarse de la unidad. Puede ser que no haya el espacio adecuado para que una unidad de transporte pública pueda estacionarse, pueda detenerse, ¿sí? Entonces,
Todos esos aspectos tienen que ir tomando en consideración, tomando como punto de análisis de partida. ¿Sí? Y eso es, por ejemplo, es medible. Saber qué vehículo está involucrado en un accidente o en siniestro accidente de tránsito es totalmente medible. De hecho, en los partes que realizan los agentes está el vehículo involucrado, es un vehículo de transporte público o un vehículo liviano, un vehículo de transporte de carga. ¿Sí? Entonces, es algo que está medible, es algo que podemos controlarlo, ¿sí? Y podemos interpretarlo y de manera simple. ¿Sí? Eso es parte de la orientación de que tiene como propósito esta unidad de los indicadores de gestión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué medir? ¿Sí? A ver, ayúdenme con la lectura alguien de igual manera, ¿sí? ¿Por qué medir? Yo, ¿por qué medir? Ya. Porque la empresa debe tomar decisiones porque es necesaria para conocer la eficiencia de las empresas. Caso contrario, se marcha a ciegas, toma las decisiones sobre suposiciones o instrucciones. Porque se requiere saber si está en el camino correcto o no en cada área. Porque es necesario mejorar en cada área de las empresas, principalmente en aquellos puntos donde se está más débil. ¿Por qué se requiere saber? Es lo posible en tiempo real que pasa en la empresa. Eficiencia. O ineficiencia. Ya, entonces, ¿por qué medir? Porque la empresa primero necesita tomar decisiones, ¿sí? Sobre todo en empresas de sector privado, siempre van a estar sujetos a tomar decisiones que están directamente relacionadas en su mayoría con la parte rentable, es decir, qué porcentaje de gastos, de ingresos está generando tal o cual actividad y si le conviene o no a la empresa de manera directa. Entonces, siempre la toma de decisiones. Porque igual se necesita conocer la eficiencia de la empresa. Caso contrario, se marcha ciega, es decir, no sé si las decisiones que yo lo tomé son ejecutadas de acuerdo a mi realidad, ¿sí? De acuerdo a lo que tengo o se maneja dentro de mi institución. Porque se quiere saber si está por el camino correcto o no, o cierta área está con algún problema, alguna dificultad. Además, porque se necesita mejorar en cada área, principalmente en aquellos puntos donde a veces es uno de los puntos más débiles. Porque se requiere saber en lo posible en tiempo real qué pasa en la empresa, si es eficiente o a su vez no es eficiente, ¿sí? Eso, ¿por qué medir? Y ahora, ¿para qué medir? ¿Sí? ¿Para qué medir? A ver, ¿quién no ha participado el día de hoy que me ayude? Ángel no lo he escuchado. ¿Para qué medir? Ángel Carriel. ¿No está? ¿Alguien más, por favor, que me ayude con la lectura? Yo le leo, ingeniero. Dígame, ingeniero. Ya le puse 0, Ángel, no contesta. ¿Sí está Ángel o no? No está. Ayúdame con la lectura, señorita. ¿Para qué medir? Para poder interpretar lo que está ocurriendo, para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos, para definir la necesidad de introducir cambios y o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible, para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo, para establecer la relación para direccionar o redireccionar planes financieros, para relacionar la productividad de riesgo de la empresa, para proporcionar la
las bases del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada. Ya, bueno, son varios aspectos, ¿no? Que nos pueden servir los indicadores. Dentro de ellos tenemos, de hecho, lo que es interpretar lo que está ocurriendo, tomar medidas en cuanto a posiblemente cuáles son límites o, en este caso, eh, mm, restricciones que puede estar sujetos varias medidas o varias variables, ¿sí? Para definir necesidad de introducir cambios y o mejoras. En este caso, cuando notamos que en alguna parte de nuestro proceso necesito introducir algún cambio, porque posiblemente alguna variable cambió. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, muchas actividades, la mayoría de actividades tuvieron que introducirles cambios a estos procesos, ¿sí? Introducir cambios o mejoras en cuanto a medidas de prevención, de cuidado, para analizar tendencias históricas y apreciar la productividad a través del tiempo, es decir, en función de los antecedentes, de datos anteriores, saber cuál es la productividad a través del tiempo, ¿sí? Si es que estoy en los últimos tiempos, qué niveles de productividad he tenido, y si voy a tener posiblemente, estoy teniendo de hecho un incremento o una disminución, ¿sí? La rentabilidad y la productividad también es, de hecho, saber si está teniendo rentabilidad mi empresa, mi institución, para direccionar o redireccionar los planes financieros, en este caso, planes que están directamente relacionados a la inversión, ¿sí? O redireccionar en qué ámbito o en qué área debo mejorar. Relacionar la productividad con el nivel salarial, definitivamente igual, sobre todo en la parte, por ejemplo, en la parte privada, ¿sí? Si es que los salarios tal vez están acordes al nivel de productividad que tiene la empresa, la institución, o requiero posiblemente más personal, o a su vez reducir el personal, si tal vez con algún equipo, si yo implemento o adquiero más equipo, voy a tener un nivel de productividad más alto, ¿sí? Entonces, todos esos indicadores, esos aspectos nos da un indicador, ¿no? Para medir la situación de riesgo de la empresa, para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y la mejora focalizada. La mejora focalizada, es decir, en qué aspecto principal o muy específico, ¿sí? Debo dar esa mejora y cómo tengo que dar esa mejora focalizada, es decir, en un aspecto ya fijo, un aspecto clave, un aspecto principal, ¿sí? ¿Qué hora es? Bueno, todavía estamos. Y vamos a revisarlo esta última diapositiva, ¿ya? Y con eso sí finalizamos. Los tipos de indicadores. Bueno, aunque de acuerdo a los tipos de indicadores, hay varias y surgen distintas metodologías. En este caso, lo hemos considerado que son por medición, por nivel de intervención, por nivel jerárquico y los que son de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, ¿sí? Eficiencia, eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Sí? Cada una, si bien es cierto, son términos, podríamos interpretarlo de manera similar, pero cada uno tiene su enfoque específico, ¿sí? Y vamos a revisarlo, de hecho, cada uno de ellos. En cuanto a la clasificación de indicadores por medición, ¿sí? Indicadores por medición tenemos los cuantitativos y los cualitativos. ¿Sí? De hecho, en el inicio de la definición, definíamos y en parte de esa definición hablábamos de qué era el dato o información, en este caso, cuantitativa o cualitativa. ¿Sí? En el caso cuando es un indicador cuantitativo, ¿sí? Nos decía que es una representación numérica o en cifras de un proceso, evento o fenómeno que se analiza.
Dicho de otra manera, son una medida de cantidad, ¿sí? Es decir, nos va a dar en cifras, en datos, en porcentajes, y que dan respuesta a preguntas de cuánto, cada cuánto y con qué frecuencia, ¿sí? En cambio, los indicadores cualitativos son lo contrario de estos cuantitativos. No son una muestra, en este caso, medida numéricamente, es decir, en números, en cifras. Se consigue demostrar, describir o medir algo que ha sucedido. Por lo general, están basados en encuestas, entrevistas, percepciones orientadas a responder preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? Por, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, la gran diferencia. Y si hablamos de un ejemplo más práctico, el ejemplo que les decía de siniestros o de accidentes de tránsito. En los indicadores cuantitativos vamos a tener la representación numérica, es decir, en porcentajes, a nivel mensual, a nivel semanal, a nivel anual. ¿Qué porcentajes tenemos de siniestros o de accidentes de tránsito? Es decir, cada cuánto se produce, cuántos accidentes se producen y con qué frecuencia se producen estos accidentes o estos siniestros, ¿sí? Mientras que en los indicadores cualitativos, ¿sí? Vamos a tener en este caso la percepción por medio de encuestas, de entrevistas de los involucrados o de la ciudadanía en general. Y aquí vamos a hacernos preguntas como ¿cuándo sucedió? ¿Quién estuvo, por ejemplo, involucrado? ¿Dónde específicamente ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo y por qué sucedió? ¿Sí? Entonces, aquí viene la parte de cualidades o las, en este caso, acciones que posiblemente desencadenaron que ocurriera un siniestro o un accidente de tránsito. Y algo que básicamente no lo podemos interpretar numéricamente, ¿sí? Sino a través de cualidades o percepciones, como nos dice. Es decir, aquí, por ejemplo, la percepción de la ciudadanía. ¿Por qué ocurrió el accidente? Porque posiblemente la percepción de la ciudadanía sea que excesos de velocidad por parte de los conductores, no se presente una señalización adecuada que brinde algún tipo de precaución a los conductores. Entonces, eso en cuanto a la parte cualitativa, ¿no? Entonces, ahí la gran diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo es una representación numérica, ¿sí? Que puede estar dada en números, en cifras, en cantidades, y el cualitativo básicamente no es una representación numérica y está sobre todo para dar en este caso una explicación o describir, demostrar o medir algo que ha sucedido. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay preguntas, por favor? ¿Dudas, preguntas? Hasta ahí, chicos. Ninguna. A ver, no tienen preguntas ni inquietudes, nada. Si no, les pregunto yo. A ver, alguien me escribía aquí al chat. Ángel. A ver, Ángel. Les pregunto, ¿no? Y a todos. Si se está escuchando claro, a veces no hay interrupción. Yo lo escucho como entrecortado. Sí, yo también, o sea, sí lo escuchaba entrecortado. Pensé que era internet, pero... Ajá, pero fue ahorita último nomás, no fue tanto. Ya, o sea, tienen que avisarme, no pasa nada y no me molestaría ni nada por el estilo, volver a repetir ni nada, porque es algo que no se puede manejar ni se puede controlar. De hecho, con internet, los mejores internets creo que están o tienen fallas. Bueno, entonces, ¿queda claro lo que es un indicador? Les pregunto, a ver, ¿quién desea contestar? ¿Qué es un indicador?
Pregunto yo, a ver. Señorita Melissa, ¿qué es un indicador? Son datos que reflejaban acciones durante un proceso. No sé ¿Ya? qué más, no me acuerdo. Ya sí. Son datos que pueden reflejar Creo que También sí. era cualitativo. Ya, cualitativos y cuantitativos. A ver, le pregunto. A ver, Ángel, justo que Ángel. Ahora sí me escucha Ángel. Señorita Ángel Carriel. No me contesta. Ya, hay dos personas que el día de hoy no han contestado. Ángel, no tengo respuesta de parte de usted. A ver, alguien más. ¿Quién más no ha participado? Señorita Flora Piazzo, no me acuerdo si participó. ¿Qué era el indicador cuantitativo y cualitativo? O el cuantitativo nomás, ya, el cuantitativo. Señorita Aspiazo. Eran los que se reflejaban en las consecuencias de las acciones que durante un proceso. ¿Puede repetirme la última parte, señorita Flora? No le vas a escuchar muy bien. Señorita Flora Piazzo. Eran las acciones que se tomaban durante un proceso o una estrategia de una organización. Ya, básicamente los indicadores cuantitativos, ¿cómo se representan? Señorita Flora. En lo que la cualitativa se refleja con números numéricos y en la cualitativa no se refleja con números numéricos. Ya, pero ¿quién me respondió? No fue Flora. Shirley me parece que fue. Camila. Shirley. Ya le dieron contestando pero a Flora. A ver, ¿alguien más me decía? cuantitativas, son números. Sí, las cuantitativas son numéricas. Eso no se confundirán. No se confundirán con cuantitativas y cualitativas. A ver, por eso yo le preguntaba a Flor o Flor. Le preguntaba cuantitativas. Ahora, los indicadores cualitativos. A ver, ¿quién? José. ¿Sí me escucha José Salazar? Señor José. Sí, profe, ¿qué tal? Los indicadores cualitativos. ¿Qué eran los indicadores cualitativos? O sea, todo lo contrario a los cuantitativos. Estos no se reflejan con números. Ya, muy bien. ¿Cómo se medían los indicadores cualitativos? A ver. ¿Quién más? ¿Quién no le he escuchado que ha participado? Ángelo no ha participado. Ángelo, ¿cómo se medían los indicadores cualitativos? Perdón, ingeniero. ¿Cómo se medían los indicadores cualitativos, Ángel? Pues el tipo de cualidades. Ya, pero ¿cómo se medían?
Un segundo. A ver, Ángelo. Le preguntaba, ¿cómo se miden los indicadores cualitativos, Ángelo? Ángelo. ¿Quién me escribió, profe? Mañana. ¿Me escucha, ingeniero? Ya ahorita le escucho. Ahí Me sí le- decía que cómo se medían los indicadores cualitativos. Ujú. Son los que decían que se conseguía describir lo sucedido, Ya. por medio si no me equivoco, de entrevistas. Entrevistas, ¿qué más? También era por responder preguntas, así como quién, dónde o por qué, ¿verdad? Muy bien. Entrevistas, encuestas, percepciones. Sí, bien chicos, de hecho ya estamos con la hora, nos hemos pasado un poco más del tiempo que es permitido, ¿sí? Eh, Esto es todo básicamente por el día de hoy. Algo que me olvidaba de comentarles. Ustedes tenían la evaluación para el día de hoy, ¿verdad? Del contenido de la unidad número 2. Como no lo culminamos al 100% la clase anterior y bueno, vamos a dejarlo para el día de mañana. Estaría bien a las 11 de la mañana, de 11 a 12, para que ustedes puedan rendir la evaluación. Sí, ingeniero. Sí, Ya. ingeniero. Entonces, la evaluación quedaría para el día de mañana, ¿no? Del contenido de la unidad número 2, ¿sí? Eh, Igual manera, las mismas recomendaciones, ¿no? Traten de lo posible, cuando es sobre todo una evaluación, si están con sus familiares, de pedirles que en un momento no utilicen el internet, que les den ese espacio un momento para que no tengan complicaciones y el tiempo sobre todo no Ingeniero, se los pase. es sobre la unidad 2, ¿verdad? Ajá. Me parece que ya les subí el contenido a la plataforma. No recuerdo exactamente. Debo haberles ya Lo que subido. dice fundamentación. Fundamentación teórica, unidad número 2 debe decir. Lo que es, empieza a partir de las licencias de conducir. Tenemos licencias de conducir, controles mecánicos, opacidad, contaminación. Sí, todo eso, ese contenido. Y lo último que revisamos, eh, los fotorradares. Y bueno, parte de las contradicciones creo que no va a ir ahí. ¿Sí? Entonces, eso por favor para el día de mañana yo les programo. Mañana no tenemos clase con ustedes, solamente entrarían a dar la evaluación de 11 a 12 de la mañana y cualquier cosa igual me comuniquen, ¿no? El día jueves nos veremos en clase. El día jueves vamos a tratar de terminar un poquito más antes por cuanto existen las sustentaciones de titulación y bueno, yo tengo que estar un poco al frente de aquello, ¿no? Entonces, por eso